Hay cosas que uno no olvida aunque quiera. No porque sean bonitas, sino porque se te pegan al fondo de los ojos. Y cada vez que cierras los párpados, ahí están. Yo tenía 11 años la primera vez que vi algo que no debía haber visto. Y lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue que nadie me creyó. Hasta que ya era demasiado tarde. Todo empezó con una pérdida. Mi papá, el señor Ernesto, llevaba 12 años trabajando en la misma empresa constructora. Era supervisor de obra, de esos que llegan antes que todos y se van después de que apagan las luces. Un hombre serio, callado, de esos que no abrazan mucho pero que uno sabe que cargan el mundo con tal de que la familia no lo sienta pesado. Pero un día llegó a la casa con la cara distinta. No enojado. Peor. Vacío. Le habían levantado una acusación. Dijeron que había desviado materiales de una obra en Ecatepec. Era mentira, eso lo sabíamos todos, pero en esas cosas la verdad tarda mucho en abrirse camino. Y mientras tanto, la empresa lo suspendió sin goce de sueldo, y el departamento donde vivíamos, que era parte de las prestaciones del trabajo, quedó sellado por disposición legal. De un día para otro, mi mamá, mi papá y yo nos quedamos sin casa. Recuerdo la tarde que salimos. Eran como las 5 y el sol todavía pegaba fuerte. Cargamos lo que pudimos, 2 maletas, una caja con trastes, la cobija de mi abuela que mi mamá no habría dejado ni en un terremoto. Y nos subimos al carro de mi papá, un Tsuru gris que ya pedía retiro, sin saber muy bien a dónde íbamos. Mi papá llamó a varios amigos esa tarde. Yo lo escuchaba desde el asiento de atrás, con los audífonos puestos pero sin música, haciéndome el dormido. Casi todos pusieron pretextos. Hasta que llamó a uno que no dudó ni un segundo. Se llamaba Don Aurelio. Vivía en Canadá desde hacía como 8 años. Tenía una casa en la colonia aquí en la ciudad, en una de esas calles donde los árboles se comen la banqueta y las casas están tan juntas que uno escucha al vecino respirar. La casa llevaba años deshabitada. Don Aurelio venía una vez al año, en diciembre, y el resto del tiempo la dejaba cerrada con llave. «Es tuya el tiempo que necesiten», le dijo a mi papá por teléfono. «Hay agua, hay luz. Nada más no me muevan las cosas del cuarto de atrás». Mi papá le agradeció. Mi mamá, la señora Clara, respiró hondo y se limpió una lágrima antes de que yo la viera. O eso creyó. Llegamos cuando el cielo se estaba poniendo naranja. La calle era angosta, con árboles viejos cuyos troncos habían reventado el concreto de la banqueta. La casa era de 2 pisos, pintada de un amarillo que el tiempo había convertido en ocre. Tenía una reja de metal negro con la pintura descascarada, y adentro, un pequeño jardín delantero donde la hierba había ganado la batalla hace mucho tiempo. Mi papá abrió el candado. La reja chirrió. Y yo entré. La casa olía a encierro. A ese olor particular que tienen los lugares donde el aire lleva mucho tiempo sin moverse. Como si el tiempo dentro hubiera seguido corriendo pero en cámara lenta, acumulándose en las esquinas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. La luz de la tarde entraba por las rendijas de las ventanas y hacía franjas doradas en el piso de mosaico. Era una casa grande para ser de ciudad. Sala, comedor, cocina, 2 cuartos arriba, y al fondo del pasillo, ahí donde la luz no llegaba bien, una puerta de madera oscura. Esa puerta llevaba al sótano. Aquí debo explicar algo. En muchas casas viejas de la ciudad, construidas en los años 50 o 60, hay sótanos. No como los de las películas gringas, grandes y con escaleras de mármol. Son cuartos pequeños, semienterrados, que en su momento se usaron para guardar cosas, para bodega, a veces como lavandería. La mayoría están húmedos, oscuros, y la gente los termina olvidando. Esa puerta del fondo tenía un candado viejo, de los de herrería, y encima del candado había una aldaba. Cerrada con llave y con tranca. Doble seguro. Yo estaba explorando la casa solo mientras mis papás descargaban el carro. Caminé por la sala, toqué las sábanas de los muebles, abrí una puerta que resultó ser un closet lleno de cajas viejas. Y cuando llegué al pasillo y vi esa puerta del fondo, la vi cerrarse. No de golpe. No con escándalo. Despacio. Con cuidado. Como cuando alguien empuja una puerta desde adentro con la palma de la mano y no quiere hacer ruido. Me quedé paralizado. Luego pensé, el aire. Es el aire que mueve las puertas cuando hay corriente. Me lo dije 3 veces seguidas, como si repetirlo lo hiciera más verdad. Cuando mi papá entró con la primera maleta, le pregunté, «Papá, ¿aquí vive alguien más?» Él se rió con esa risa tranquila que tenía para calmarme. «Entramos con llave, Mateo. ¿Tú crees que alguien más tiene llave?»
Señaló la sala, el polvo sobre los muebles, las telarañas en las esquinas del techo. ¿Esto te parece una casa con gente? Tenía lógica. Y yo quise creerle. Pero yo había visto esa puerta moverse. Mi papá nos dejó instalados lo más rápido que pudo. Les explicó a mi mamá cuáles cuartos usar, dónde estaban los fusibles, que el boiler tardaba en calentar. Y luego se fue. Tenía que presentarse en el Ministerio Público al día siguiente temprano y necesitaba hablar con su abogado esa misma noche. Mañana vengo, dijo, y me apretó el hombro. Y entonces mi mamá y yo nos quedamos solos. Mi mamá era de esas mujeres que cuando están asustadas se ponen a limpiar. No sé si es un mecanismo de defensa o simplemente que el movimiento las ayuda a pensar. El caso es que mientras yo prendía la tele, un aparato viejo que don Aurelio había dejado en la sala, ella sacudía, acomodaba, llenaba de agua la cubeta. Yo me senté en el sillón. Puse el canal del cartoon ese de los ninjas que siempre me gustó. Y fue ahí cuando escuché el primer golpe. Un golpe seco. Fuerte. Como algo pesado cayendo al piso. Me erguí de inmediato. ¿Mamá? ¿Se te cayó algo? No, aquí estoy bien, respondió desde la cocina. Habrá sido la puerta de afuera, el viento. Me giré hacia la puerta principal. Nada. Sin movimiento. Sin corriente. Y entonces, desde atrás, desde ese pasillo oscuro al fondo de la sala, llegó el segundo golpe. Este fue diferente. No era algo cayendo. Era algo golpeando desde adentro. Desde el sótano. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me levanté del sillón y retrocedí 2 pasos. Mis ojos se fueron solos hacia esa puerta oscura al fondo del pasillo. La franja de luz que llegaba desde la cocina apenas iluminaba las primeras baldosas del corredor. El resto era sombra. Pero yo miraba. Miraba fijo esa puerta. Y entonces la puerta se movió. Primero el candado tintineó, como si alguien lo jalara desde adentro. Luego la madera empezó a levantarse. 1 centímetro. 2. 3. Y en ese hueco oscuro apareció un ojo. Un solo ojo. Grande. Redondo. Con algo en la pupila que no era normal. No era el ojo de una persona asustada ni curiosa. Era un ojo que miraba como miran los animales cuando te tienen en la mira. Fijo. Sin parpadear. Grité. Un grito que salió de una parte de mí que no sabía que existía. Y en el mismo momento en que grité, el ojo desapareció. La puerta se cerró de golpe. El candado volvió a quedar quieto. Mi mamá llegó corriendo desde la cocina. Mateo, ¿qué pasó? Le señalé el fondo del pasillo con el dedo temblando. Había alguien. En el sótano. Vi un ojo, mamá. Vi un ojo que me estaba mirando. Mi mamá me tomó de la mano y encendió la luz del pasillo. Caminamos juntos hasta la puerta. El candado seguía cerrado. La aldaba seguía echada. Todo igual. Mira, me dijo, señalando. Candado y tranca. Nadie pudo entrar ni salir. Lo que viste fue tu cabeza, mi amor. Es una casa nueva, oscura, distinta. Tu cabeza te está jugando chistos. Yo no le discutí. Pero sabía lo que había visto. Más tarde esa noche salimos por tacos a una taquería que había a 2 cuadras. La señora Clara dijo que necesitábamos comer algo caliente y que caminar nos haría bien. Yo creo que también ella quería salir de esa casa aunque fuera un momento. Los tacos estaban buenos. Mi mamá pidió de bistec, yo de pastor con todo. Comimos callados pero bien. Afuera el mundo era normal, coches, vecinos, un señor con su perro. Normal. Y cuando regresamos, cuando doblamos por la acera y empezamos a ver la casa desde el exterior con las luces de la cocina encendidas. Lo vi. En la ventana de la cocina. Una figura. Alta. Delgada. Demasiado delgada. Como si hubieran estirado a una persona al doble de su altura. Se movía por la cocina pero no caminaba ni corría, se deslizaba. Un movimiento que era al mismo tiempo demasiado lento y demasiado rápido, como un video en el que el fotograma está mal sincronizado con el audio. Parpadeé. Ya no estaba. La cocina estaba vacía. La luz seguía encendida, los trastes que mi mamá había dejado en el fregadero seguían ahí. Pero yo la había visto. Me detuve en seco. Mis piernas no obedecieron más. Mi mamá siguió caminando 2 pasos y se dio cuenta de que no estaba con ella. Mateo, ¿qué tienes? No podía hablar. Le señalé la ventana. Ella miró. Silencio. Evaluó. Me miró a mí, vio mi cara, y vino a tomarme de los hombros. ¿Qué viste? Había alguien en la cocina. Pausa. Mateo, te lo juro, mamá.
Ella respiró hondo, me tomó de la mano y entramos juntos. Revisamos la cocina, los cuartos de arriba, el baño, los closets. Todo vacío, todo quieto. Puede ser que la luz haya parpadeado, me dijo, o que algún carro de la calle haya proyectado algo en el vidrio. A veces la luz juega esas malas pasadas. Yo asentí porque no quería hacerla sentir más preocupada de lo que ya estaba. Pero dentro de mí, una certeza se instaló esa noche con la solidez de una piedra. En esa casa había algo. Y ese algo sabía que estábamos ahí. Me dormí apretado contra mi mamá. No sé a qué hora fue. Recuerdo el sonido de los grillos, el zumbido del foco del pasillo que habíamos dejado encendido, la respiración suave de mi mamá a mi lado. Y luego un crujido. Primero pensé que era la casa asentándose. Las casas viejas hacen eso, crujen en la noche, se quitan y se ponen como ropa vieja. Pero este crujido tenía ritmo. Tenía intención. Era el sonido de alguien caminando. Muy despacio. Muy cerca. Estiré el brazo para tocar a mi mamá. No estaba. Palpé el colchón. Frío. Vacío. Me senté de golpe. El cuarto estaba en penumbra, con apenas la luz del pasillo colándose por debajo de la puerta. Esa puerta estaba entreabierta. Y ahí, en el umbral, había una figura. ¿Mamá? La figura no respondió. Pero la puerta se abrió más. Y reconocí a mi mamá. O lo que parecía mi mamá. Estaba parada en el marco de la puerta con el cuerpo ligeramente torcido, la cabeza inclinada hacia un lado más de lo que el cuello debería permitir. Y en su cara había una sonrisa. No una sonrisa de mamá. No esa sonrisa cálida que te da cuando te dice ya duérmete. Esta sonrisa era demasiado grande. Le llegaba hasta las orejas. Y sus ojos no parpadeaban. ¿Mamá? Dije de nuevo, con la voz quebrada. La figura dio un paso hacia adentro. Y desde el fondo del cuarto, desde ningún lado, llegó una voz. Una voz de mujer. Vieja. Rasposa. Como si la garganta de la que salía llevara años sin usarse. Eso no es tu mamá. Me paralicé. Eso no es tu mamá. No te muevas, mijo. La figura con la sonrisa gigante inclinó la cabeza aún más. Su cuello crujió. Una risa salió de su boca, bajita, íntima, como un secreto que te cuentan muy cerca del oído. Y en ese momento me desperté. Estaba sentado en la cama, empapado en sudor, con el corazón disparado. Mi mamá estaba a mi lado, despierta, mirándome asustada. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tuviste? Me tomó la cara con las dos manos. Eran sus manos. Reconocí sus manos. Le conté el sueño a medias, con las palabras que me salieron. Le dije que había soñado que ella no era ella. Que alguien me lo advertía desde adentro de la casa. Ella me acunó. Me llevó agua. Me dijo que era normal asustarse en un lugar nuevo. Pero yo no podía quitarme esa voz de la cabeza. Eso no es tu mamá. Estaba seguro de que no había sido un sueño. Al día siguiente llegó mi papá. Desayunamos. La mañana fue tranquila. Bajamos al sótano los tres juntos. Mi papá encendió su linterna del celular y bajamos los escalones de concreto. Adentro había muebles viejos cubiertos de polvo, un ropero de madera carcomida, un par de sillas desencajadas, algunas cajas selladas con cinta amarilla. Y ratas. O eso dijo mi mamá cuando escuchamos rasguñar en una de las esquinas. ¿Ves? Me dijo. El ratón del sótano. Tu monstruo de anoche. Se rieron los dos. Yo fingí reírme también. Pero fue en ese momento, mientras mi papá alumbraba los rincones con el celular, cuando vi en el espejo del ropero, un espejo viejo, con el azogue manchado, a alguien más. Detrás de mi mamá. De pie, inmóvil. Una figura oscura. Sin cara clara. Solo una silueta que estaba ahí y en el siguiente parpadeo ya no estaba. No dije nada. Subimos. El día fue casi normal. Pero la noche fue diferente. Mi papá tuvo que salir otra vez. Trámites legales que no podían esperar. Y mi mamá y yo nos quedamos solos de nuevo. Ella cocinaba en la cocina. Yo veía la tele. Y la casa iba cayendo poco a poco en ese silencio particular que tienen las noches cuando la ciudad empieza a cansarse. Escuché el crujido del sótano. El mismo de siempre. Ese ruido rasposo, metálico, como si el candado jalara desde adentro. Me di vuelta lentamente. La puerta del sótano se estaba abriendo. 1 centímetro. 2. 3. Y apareció una mano. Dedos largos, pálidos, aferrados al borde de la madera. Y luego una cabeza. Y luego una cara. Era mi mamá.
pero una mamá distinta a la que estaba cocinando. Esta tenía el pelo revuelto, la frente llena de arañazos, un corte en el labio. Los ojos abiertos, muy abiertos, brillantes de miedo. Y haciendo el gesto de silencio con un dedo en los labios. Luego señaló hacia la cocina. Y negó con la cabeza, despacio, con los ojos suplicando. Quería decirme algo sin palabras. La que está en la cocina no soy yo. Me quedé tieso como estatua. Entonces la mamá de la cocina salió. «Mateo, ¿quieres agua?» Miré hacia la cocina. Luego hacia el sótano. La puerta ya se había vuelto a cerrar. La mamá sonriente del sótano había desaparecido. Negué con la cabeza. Pero algo en mi cara la delató. La mamá de la cocina frunció el ceño y se acercó. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Viste algo?» «No». Pausa larga. Y entonces la mamá de la cocina miró hacia la puerta del sótano. Y en ese momento el sótano respondió, la puerta se sacudió desde adentro. La mamá de la cocina se dio vuelta hacia allá, y su expresión cambió. Ya no era una expresión de mamá. Era algo diferente. Algo que no supe nombrar en ese momento pero que ahora, de adulto, entendería como furia contenida. Tomó el cuchillo del fregadero. «Tú quédate aquí», me dijo. Y caminó hacia el sótano. Abrió la puerta con el pie. Bajó los escalones. Y desde abajo llegaron sonidos que prefiero no describir con mucho detalle. Golpes. Algo arrastrándose. Un gemido sofocado. Silencio. Y luego subió. Con el cuchillo manchado de rojo. Y en la otra mano, colgando de la cola, una rata muerta. «Tú monstruo», me dijo, y casi sonrió. Pero yo miré la cocina. No había nada cocinándose. Ninguna olla en el fuego. Ningún ingrediente. Ningún sartén. Entonces, ¿qué había estado haciendo todo ese tiempo? Y en ese instante lo supe. Supe, con la certeza de los 11 años que no tienen todavía suficiente miedo para mentirse a sí mismos, que la mujer que tenía frente a mí no era mi mamá. Mi mamá estaba abajo. En el sótano. Y esa cosa la había encerrado ahí. Me quedé muy quieto. Aprendí eso en un instante. Cuando no sabes qué es lo que tienes enfrente, te quedas quieto. La cosa que parecía mi mamá me miró un momento. Luego fue a la cocina. Escuché agua correr. El sonido del cuchillo lavándose. Y en ese momento, el sótano volvió a moverse. La puerta se entreabrió de nuevo. Vi los dedos. La cara. Mi mamá, la real, la de verdad, la que sangraba, me miraba con una urgencia que nunca le había visto. Señaló la puerta de entrada. Luego se señaló a sí misma. Luego señaló arriba, hacia la cocina. Y negó. Negó fuerte. Y yo entendí. Necesitaba que yo saliera. Que saliera y pidiera ayuda. Tomé aire. Me levanté del sillón despacio. Caminé hacia el pasillo de la entrada. Intenté parecer normal. Intenté que mis pies no hicieran ruido, que mis manos no temblaran. Toqué el picaporte de la puerta principal. Y en ese segundo, todas las luces de la casa parpadearon. No una vez. No dos. Parpadearon sin parar, rápido, como si la corriente entera del edificio estuviera convulsionando. Y la cosa que parecía mi mamá apareció al final del pasillo. Ya no intentaba parecer normal. Su cuerpo estaba ligeramente elevado. Sus pies apenas tocaban el piso. Su cabeza seguía inclinada hacia ese lado imposible. Y su cara ya no tenía la sonrisa de antes, tenía una expresión que era pura rabia, pura posesión, pura antigüedad. Abrió la boca. Y lo que salió no era una voz humana. Era un sonido que venía de otro lado. De mucho más atrás. De una garganta que llevaba años pudriéndose bajo tierra. Me lanzó hacia atrás con una fuerza que no debía tener un cuerpo de mujer. Me aventó contra la pared del pasillo. Caí de lado y sentí el golpe en la cabeza contra el zócalo. El mundo se puso borroso. Pero alcancé a ver que el sótano se había abierto de par en par. Y mi mamá, la real, la que sangraba, estaba arrastrándose por los escalones hacia arriba. Lo que pasó después lo supe en partes, porque durante varios segundos estuve en el piso sin poder moverme bien. Escuché la puerta principal abrirse. Escuché la voz de mi papá. Y escuché otra voz, grave, vieja, que murmuraba cosas en voz baja. Mi papá había llegado con un hombre al que yo no conocía. Un señor ya mayor, de chamarra de mezclilla, con una bolsa de tela en la mano. No parecía ningún personaje de película de terror. Parecía el abuelo de alguien. Tranquilo. Medido. Como si hubiera hecho esto muchas veces antes. El señor bajó los escalones del sótano sin dudar. Y lo que hizo fue sencillo en apariencia,
Tomó una botella de agua que llevaba en la bolsa, agua que olía diferente, a hierbas, a algo que no identifico, y la vertió sobre la figura que ya había llegado al pasillo. La cosa gritó. Un grito que no era humano. Un grito que salía de la garganta pero que dolía en otra parte, en una parte que no tiene nombre. Y luego el señor habló en voz alta. No en voz de mando, sino en voz de quien conoce las reglas de un juego que los demás no ven. Dijo palabras que no entendí, algunas en español, algunas en algo más antiguo. Y la cosa empezó a disolverse. No a caerse. No a desvanecerse. Se deshacía. Como cera de vela que alguien pone sobre un comal caliente. Su forma fue perdiendo contorno, su cara fue volviéndose líquida, y en cuestión de minutos donde había estado esa figura quedó solo un charco oscuro, denso, que apestaba a tierra mojada y a algo más, a algo que no debería estar al aire libre. Mi papá me cargó. Buscó a mi mamá. Y ahí estaba ella, al pie de los escalones del sótano, con las manos cortadas y el pelo lleno de polvo, llorando sin hacer ruido. Nos fuimos esa noche. En el hospital dijeron que mi mamá tenía una costilla fisurada, cortadas en las palmas, un golpe en la cabeza. A mi papá le costó trabajo explicar sin decir la verdad. Al final dijo que habíamos tenido un accidente doméstico, que algo había caído. Los médicos no preguntaron más. Mi mamá estuvo internada una semana. Yo me quedé con mi tía Rebeca, que vivía en Tlalnepantla y que nunca supo exactamente qué había pasado. La verdad completa la fui reconstruyendo en los meses siguientes, con pedazos que mi papá me fue dando cuando creyó que ya estaba listo para escucharlos. Don Aurelio, el dueño de la casa, había estado casado años atrás. Su esposa se llamaba Graciela. Era una mujer que según él no estaba bien de la cabeza, aunque hoy, con más vocabulario, se diría que tenía un trastorno severo no diagnosticado. Violenta. Impredecible. Con rachas de calma que duraban semanas y luego episodios de furia que duraban días. Tenían un hijo. Y Graciela, cuando don Aurelio no estaba, que era casi siempre porque trabajaba fuera, descargaba sobre el niño todo lo que no podía descargar en ningún otro lado. Lo encerraba en el sótano. A oscuras. A veces un día entero. A veces más. El niño aguantó años sin decir nada. Hasta que un día se lo dijo a su papá. Don Aurelio intentó sacar al niño. Hubo una pelea. Graciela, en uno de sus episodios, bajó al sótano y se encerró desde adentro. Don Aurelio esperó. Creyó que saldría. Se fue con el niño al aeropuerto esa misma noche. 8 días después recibió una llamada. Graciela había muerto en el sótano. No hubo explicación médica satisfactoria. El forense dijo deshidratación y trauma craneal. Nadie preguntó mucho más. Don Aurelio regresó, hizo el entierro, y luego volvió a Canadá. Pero antes le encargó a un señor del barrio, el mismo señor de chamarra de mezclilla que nos salvó, que una vez al año hiciera una limpia en la casa. Para mantener el equilibrio. Para que lo que quedaba ahí no creciera. El problema es que don Aurelio nunca le dijo nada de esto a mi papá. Y mi papá metió a su familia en esa casa sin saber que el sótano tenía inquilina. Mi papá salió libre de los cargos 6 meses después. El abogado encontró los registros que probaban que él no había desviado nada. Nunca supimos si fue un error o si alguien lo hizo a propósito. Esas cosas a veces se quedan sin respuesta. Volvimos a tener casa. Una más pequeña, de renta, en una colonia más tranquila. Mi mamá tardó en dormir bien. Yo también. Durante mucho tiempo, cada vez que me tocaba pasar por un pasillo oscuro o ver una puerta cerrada al fondo de un corredor, algo en mi estómago se tensaba. Un eco. El señor de la chamarra, que se llamaba don Hilario, y que resultó ser un curandero que llevaba décadas haciendo ese trabajo en silencio, sin cartel ni publicidad, nos visitó una tarde antes de que nos instaláramos en el nuevo departamento. Trajo hierbas. Hizo cosas que no entendí. Y antes de irse, me miró a los ojos y me dijo algo que no olvidé. Tú lo viste antes que los adultos. Eso no es una maldición. Es una responsabilidad. No supe qué significaba en ese momento. Creo que ahora sí lo sé. Hay algo que quiero decir antes de cerrar este episodio. Mi papá nunca nos contó lo que estaba cargando en esos días. Los trámites legales, el miedo a la cárcel, la vergüenza de sentir que había fallado. Y aún así, fue él quien llamó a don Aurelio, quien consiguió refugio, quien llegó esa noche con don Hilario porque algo en su instinto le dijo que la cosa que lo había recibido en la puerta no era su esposa. Los papás son así. No siempre dicen, pero hacen. Y a veces, en silencio, salvan. Eso fue lo que Mateo me contó. Una historia que me la dio en partes, en llamadas de media hora,
porque algunos recuerdos no se pueden soltar de un solo tirón. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este podcast no es para los que buscan susto fácil. Es para los que quieren entender que el miedo tiene historia, que las casas guardan lo que les dejamos, y que hay cosas que no se van aunque cerremos las puertas con llave y con tranca. Si esta historia te movió algo, si se la quieres mandar a alguien que también disfruta de lo que da escalofrío, hazlo. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale al botón. Es gratis, y yo te prometo que cada episodio vale el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, a veces lo que más miedo da no está en la oscuridad. Está mirándote sonreír desde el otro lado de la mesa.